Pasa peñita, nada, el otro día yendo para el distrito, no veas el ruido que me estaba haciendo la bici. Cada vez que ejerzo fuerza en el pedal, se oye un clic, 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 clic. Ya me toca desarmarla. Por lo que yo creo que sale el ruido del pedal y todo esto, que está todo sucio. Así que vamos a aprovechar y hacemos un videito rápido. Yo creo que el sonido sale de ahí, así que vamos a limpiarlo y vamos a ver qué tal queda. También voy a limpiar cada vez que limpio esto, limpio los pedales, la cadena, los piñones, cambiador. Lo limpiamos todo y lo dejamos todo bien limpito. Y vamos a ver si se le quitó el ruido. Yo creo que sí, porque si estamos ejerciendo fuerza en el pedal y oímos el ruidito ese, normalmente sale de ahí. Pero bueno, vamos a limpiarlo todo y a ver si se le quitó el ruidito. Así que vamos con la limpieza. Bueno, primero vamos a quitar esto con la llave de estrella. Esto lo sacamos. Tengan cuidado con este tornillito cuando lo vayan a apretar porque esto se pasa con mucha facilidad. Esto lo subimos ahora así para arriba. Y este también lo quitamos. Este está durito. Este a mí me gusta sacarlo del todo. Lo podemos bajar, pero a mí me gusta quitarlo del todo. Ahí está. Los tornillitos estaban sin grasa. Y mira para aquí la mierda que hay aquí incrustada. Agüita. Mira para ahí. Agüita. Si tenía basura esto. Aconsejo siempre un cacharrito. Cacharrito. Vamos metiendo aquí. Si tenemos desengrasante. A mí me gusta usar desengrasante. Yo uso desengrasante para quitarle toda la grasa vieja. Y después ya lo seco todo bien. Uso un aceitito. Y me gusta dejar las cosas muy finas. Ya verán después cuando lo limpie, ya verás cómo queda todo. Lo voy a dejar como nuevo. Aquí ya le podemos quitar la cadena. Se la sacamos para afuera. Y la dejamos aquí. Ahora vamos a quitar esto con la llave del 5. Le damos un poquito aquí, un poquito aquí y un poquito aquí. No lo hacemos todo siempre seguido. Le damos un poquito aquí. Damos un poquito ahí. Ahora tenemos que quitar este que está aquí. Que ese va con una llavita. Mira, yo tengo dos. Una de plástico, que ya no la uso porque son malas, se suelen pasar un montón. Pero ves, aquí. Y después con la llavita la quitas. A mí me gusta más esta. Esto yo dejo el enlace por ahí debajo para que lo vean. Y después con la llave lo quitamos, lo sacamos, ¿ves? Esto es imán, se pega a la llave, si se dan cuenta. ¿Vale? Así que no se preocupen que no se va a meter para adentro. Espera, que esta no es, que es un poquito más gorda. Ahora con cuidado sacamos el embellecedor. Esto es un tapón, un embellecedor. Como podemos ver, está llenito de grasa. Está sucio, mira para ahí. La suciedad. Ahora aquí, como podemos ver, hay una pestañita de seguridad, que hay que levantarla. Vale. Está sucia, sucia y no sale. Ya está. Ya eso es una pestañita de seguridad simplemente. Ahora ya simplemente el pedal sale. Facilísimo, mira, está todo sucio. Posiblemente el ruido salga de aquí, ¿ves? Porque está sucio por completo. Normalmente si tenemos los mantenimientos esto no, ni costará que salga. ¿Ves? Le damos un poquitito así con la mano y sale. Ahora tiramos de aquí. Y listo. Para aquí toda la suciedad. Esto después se limpia bien. Se deja bien limpito. Este de aquí,
Este de aquí no hace falta que lo quitemos de momento. Y esto tampoco hace falta que lo quitemos. Si lo quieren quitar para darle un poquito de grasa, pueden. Pero yo como veo que tiene grasa todavía, esto ni siquiera lo voy a quitar. El embellecedor este vamos a quitarlo. Metemos un destornilladorcito por las puntitas y lo sacamos para afuera. ¿Ves? Aquí lo tenemos fuera. Porque ahí tenemos bastante mierda, ¿eh? Miren aquí la basura que tenemos aquí. Una basura importante. Vamos a quitarla primero. Y después vemos cómo está el juego de bola. Ahí, aquí salió. Ahí tenemos el jueguito de bola. Que realmente está limpito, yo no lo voy ni a sacar. Ahora se los voy a enseñar, está impecable. Por eso les digo que realmente esta no hace falta que la saquemos. Yo se la acabo de sacar para enseñárselo, pero miren. La grasita que hay ahí. ¿Ves? Ahí no ha entrado ni un fisco de basura. A pesar de que todo esto estaba sucio, que es lo que nosotros realmente deberíamos limpiar, el interior ni se tocó. Así que eso ni lo vamos a tocar. Vamos a dejarlo así tal cual. Vamos a limpiar los exteriores solo. Y ya está, miren. ¿Ves? Como podemos apreciar, dentro está impoluto. El poquito de grasita entre bola y bola. Eso está ahí perfecto. Ni una mota de polvo. Así que eso no lo vamos a tocar. Vamos a limpiar solo los embellecedores. Y eso no se toca. Vamos a empezar a engrasarlo todo. Colóquenlo, intenten colocarlo siempre así, mirad. Esto es del lado de allá. Y esto es del lado de acá. Pongan las cosas por el lado de allá, las cosas de allá. Y por el lado de allá, las cosas de allá. Y en orden. Las cosas que son del lado de allá, aquí. Y las cosas que son del otro lado, pues así. Entonces esto lo vamos a desarmar otro día. Otro día desarmamos esto completo y sacamos todas las bolas y les enseño cómo se limpia todo. Hoy las bolas no las voy a sacar. Si tienes las bolas muy sucio, pues si quieres te esperas al próximo vídeo, y si no, realmente hay un imancito con el que sacas todas las bolas. Las sacas con un imán para no dañar nada. Y después con un poquito de grasa y las vas colocando de nuevo todas en su sitio, junto con una grasa de montaje. A mí me encanta esta grasa, que es la que vamos a usar ahora para todo. También no serviría para las bolitas. A mí me encanta un montón, es un montón de resistente al agua. La verdad que esta grasa para mí ha sido la mejor, es la mejor que he probado. Y yo creo que con esta grasa no van a necesitar otra. Una capita sola, chiquitita. Ahí. Capita. Y para adentro. A esta también le podemos poner un poco. Le ponemos un poco para que no le entre agua. ¿Sabes? Esta grasa es súper buena y rechaza el agua. Entonces si le ponemos un poquito a la tapita a esta, vamos a evitar que se le meta agua. Así que cogemos con el dedito una capita sola. Una capita protectora para evitar que se le meta el agua, simplemente.
y para adentro. Ahí está. Bueno, con todo limpito y engrasado, le ponemos un poquito de grasa ahí. Aquí en el tubo no hace falta porque esto no va a tener ni fricción. Solo aquí, que va a estar apoyado en el envejecedor. Adentro. Esto entra fácil. Empujamos fuerte y vemos que apoyó bien ahí. Vamos a armar esto. El agujerito, lo digo por si no saben, el agujerito para atrás, acuérdense. Acuérdense que el agujerito iba de ahí atrás y el otro va adelante, ¿vale? Le ponemos un poquito de grasa al primero. Lo colocamos ahí. ¿Ves que ya está ahí? Y para adentro. Seguro lo levantamos para meter el siguiente. Aquí tenemos unas muequitas. Una está aquí y la otra en la abertura de la raja. La raja siempre va para el lado del agujero. Metemos y bajamos el seguro. El agujero que hay, el seguro tiene una alambrita. Pues cuando bajas el seguro, el alambre encaja justo en el huequecito ese. Y eso es lo que hace que hemos sabido que está bien colocado. Ahora un poquito de grasa aquí, a la rosca esta aquí dentro. Y metemos esta de plástico. Esto no se aprieta nunca mucho. Esto lo apretamos, casi no va apretado. Esto se mete, se aprieta un pelín y listo. Pero no se aprieta mucho, porque esto se pasa con facilidad. Esto es un tornillito de plástico y de nada se pasa. Ahora con su herramienta acuérdense que esto es un poquito, no hace falta apretar mucho. ¿Ves? Ahí ya está, ya no hace falta más ya. Vemos que gira ahí, gira perfecto, vamos. Vamos a apretar los tornillos ahora. Ahora sí apretamos estos. Estos tienen aquí, a mí me gusta apretarlos a mano, porque con la dinamométrica he partido bastantes tornillos. Entonces me gusta hacerlo a mano. Le damos, no apretamos nunca fuerte de uno, sino que vamos girando poco a poco. Ahí ya tenemos los dos más o menos. Ahí vamos uno y el otro. Ahí un poquito. Ahí otro poquito. Ahí otro poquito. Estos van fuertes, ¿eh? Porque estos, aquí tienen los neutros. Fuerte, vamos, tampoco te vayas a dejar la vida. Que quede apretado. Claro, tampoco te dejes la vida. Este de aquí es el que prácticamente no hace falta apretarlo mucho, ¿vale? Para que se meta para adentro y listo. Bueno, lo armamos todo. Y nos vamos a probarla. La cadena también la limpiamos. Le damos una limpiadita a la cadena, sacamos los pedales y también los limpiamos. Esto también lo saqué y también lo limpié. Los piñones también los limpiamos. Las roldanas que hay aquí también las saqué y las limpié. Dejamos esto de aquí bien limpito. Bueno, lo dejamos todo armadito y vamos a probar a ver si se le quita el sonido. Vamos a probarla aquí al parque. Pero como podemos ver ya finita. Y eso que llevo 3 días, llevo una semana por lo menos para hacer el vídeo este. Porque entre salida y salida se llenaba de barro. Está soleado, vean. Pero mira, aún así todo lo que se llenó de barro sigue fina. No se oye nada. Vamos a darle pedales con fuerza. Ahí.
Quedó perfecto. Ni un ruidito. Quedó fina, fina. Agüita peña, quedó perfecta, niño, ni un ruidito. A pesar de que llevo un par de días haciendo unos descensos puro barro y agua, no se oye nada, quedó finita, finita. Yo sabía que el ruido salía de ahí, por eso lo único que hemos limpiado es eso. Pero bueno, ahora vamos a empezar a limpiarla toda y vamos a empezar a hacer vídeos limpiando la bici también. ¿Sabes? Todo lo que le vaya haciendo la bici aquí en casa, que yo sepa hacerlo, porque lo que yo no sepa hacer no lo voy a hacer. Yo voy a hacer solo las cosas que he ido aprendiendo y las que sé hacer, porque tampoco queremos romper la bici. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo, la verdad. Seguiremos con la limpieza de la bici. La verdad que quedó genial, genial, genial. Ya vieron, ni un solo ruidito. Es que ni me lo creo de lo bien que quedó. La verdad que me imaginaba que el sonido venía de ahí, porque cuando ves el pedal, eso bien clic ese y yo digo, eso está lleno de mierda. Y efectivamente estaba lleno de mierda. Así que nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbanse, activen la campanita, todas esas cosas. Y a disfrutar de las bici.